Informe especial. ¿Por qué una sociedad que reduce la pobreza del 49% a menos del 9%, que permite que las grandes mayorías históricamente proletarias y excluidas accedan al consumo, a bienes estatutarios como el automóvil, accedan a la vivienda, masifiquen para sus hijos, ¿verdad?, la educación superior, que hoy día está en el horizonte prácticamente de todas las familias en Chile? La pregunta es, ¿por qué una sociedad que tuvo esos logros gigantescos de bienestar y que iba, como digo, lenta, pero progresivamente disminuyendo la desigualdad, experimentó, sin embargo, una vivencia de la desigualdad tan intensa? Las sociedades producen energía y la energía descontrolada estalla. No tuvimos la capacidad, a lo mejor, de advertir oportunamente que esto iba a ocurrir. Si bien todos sentimos la misma impotencia y la misma rabia, no todos somos capaces de tirar una piedra. La gran mayoría nacieron en democracia, entonces quizás no tienen ese miedo o resquemor que podría tener una persona que vivió la dictadura al enfrentarse a Carabineros. Tenían acceso como a una bolsa de información que es planetaria respecto a cómo se combate a la policía. Cómo se la combate psicológicamente, físicamente, estratégicamente. Me da miedo pasar cerca de un carabinero. En ese momento fue que mis colegas, mis compañeros, estaban encima mío intentando apagar el tema del fuego que tenía en la cara. La izquierda no capitalizó este movimiento. La función de nosotros es apagar las lacrimógenas que tiran. Estamos organizados hace como 3 meses, todos los matalacrios, bomberos. La idea de estallido social tiene su correlato en el estallido visual, digamos. Lo único que sentí un apagón en mi ojo nomás. Devastación en la zona cero y refriegas entre la llamada primera línea y policías. Fotógrafos y camarógrafos corren al terminar una de las ya rutinarias protestas escenificadas en Plaza Baquedano, Alameda y Avenida Vicuña Maquena. Quien capta la secuencia, asiste al herido y sigue grabando es un joven cuyo nombre real nos reservamos y a quien llamaremos Jan Ruth. Chao, cabrón. Oye, gracias. Es uno de los pocos camarógrafos que no fue ahuyentado de las marchas en las cuales abundaban personas intoxicadas por patrañas propaladas en redes sociales, según las cuales los medios tergiversaban la verdad. En consecuencia, exaltados las emprendían contra quienes pertenecían a la televisión.
Jean-Roux simpatizaba con algunos reclamos de los manifestantes y siguió desde temprano el accionar de la primera línea. Los pacos, hermano, le están apuntando a la cara a la gente, hermano, no le están apuntando al cuerpo, al piso. Amorfa, inorgánica, acéfala, la primera línea llegaba casi todos los días y especialmente los viernes al atardecer a la Plaza Baquedano, que algunos llaman también Plaza Italia y otros ahora Dignidad. Entre octubre del año pasado y marzo de este año, sus integrantes se enzarzaban en escaramuzas con la policía. Obertura de insultos y luego acometidas contra los carabineros, masivo lanzamiento de piedras y selectivo de molotov y extintores. La respuesta policial: agua, gases, perdigones y balines. Zorrillos y guanacos que parecían haber sido repintados por un artista dadaísta avanzaban y retrocedían ante los manifestantes, en su mayoría jóvenes que hacían lo mismo, marchas y contramarchas con pedradas y mucha rabia. Nunca identifiqué bien desde dónde se acumuló esa angustia y esa rabia y esa depresión. Y finalmente el día del estallido, con las evasiones masivas de los secundarios, ahí empecé a entender de dónde venía. Toda esa depresión era rabia, angustia, impotencia acumulada de años, de ver cómo las cosas y el sistema funcionaba para las personas que tienen menos humanidad, que han tenido menos humanidad con la gente. Venía de ver cómo murió mi abuelita en un hospital público de cáncer, con un tratamiento de mierda, con una atención asquerosa. Matías dice rechazar la violencia, pero concede que al comienzo de las protestas entró al brutal juego de las piedras. Esto del juego, el agarrar la piedra, el tirar la piedra, en mí nacía desde el impulso, desde el nerviosismo. Yo nunca agarré una piedra o nunca grité un insulto a los pacos desde la seguridad. Siempre lo hice desde el nerviosismo. Como de esas ganas acumuladas que tenía de hacerlo hace tanto tiempo. Estas figuras intocables a las que había que tenerles respeto. Pero las piedras y los pitonazos de agua fueron tornándose más violentos. Cuando empezó el tema de los perdigones en los ojos, ahí creo que el miedo no me movilizó como antes, porque al principio el miedo te moviliza, la rabia te moviliza. Ahí me paralizó. Matías dejó la primera línea, pero siempre había manos para ondas y boleadoras y para avanzar con sordos bufidos y escudos hechizos, como probablemente habían visto que hacían los vikingos cuando atacaban en la popular serie de Netflix.
Se arriesgaban contra lo que oliera a autoridad. Rayados y pancartas mostraban un catálogo de demandas que desvalorizaban aquello que muchos considerábamos logros sustantivos de la democracia. Libertades, reducción de la pobreza, mejor acceso a la salud y a la educación. Hay un debilitamiento progresivo inducido por la modernización capitalista, un debilitamiento progresivo de la comunidad en todos sus niveles, ¿no? De la familia, de las comunidades intermedias, de las instituciones que antes contenían, como la iglesia, que naturalmente fueron perdiendo espacio y fueron perdiendo lugar, ¿no? Hay una cuestión generacional que es bastante obvia. Es cuestión de mirar el centro de Santiago y ver los grafitis que hay en las paredes para darse cuenta que estamos también en presencia de una especie de lucha generacional, de rebelión identitaria de muchos grupos. Basta ver los ciclistas que han transformado el ciclismo en una especie de nueva religión. Para ellos todo estaba mal. El Estado y la policía eran asesinos. A quemarlo todo. Menos pacos, más lesbianas. Ríos libres. No más AFP. No al TPP. Aborto libre. No a la carne. Destrucción urbana, negocios saqueados, farmacias cerradas, supermercados violentados, monumentos vandalizados y la vida vecinal de la zona cero convertida en miseria. A ellos les parecían daños colaterales porque Chile había despertado. El ciclo se repetía por horas mientras los moradores del barrio se tragaban el aire envenenado y una contienda en la que ellos eran los asustados y cotidianos perdedores. Tan asustados como don Víctor, que hablaba ocultando su rostro. No puedes descansar en tu casa, porque viene una turba, se puede decir, una turba, después de las 5:30 de la tarde, que hay que estar aquí para sentir el miedo, el terror, porque es una turba que se arma de a poco y después ya una batalla campal que se arma acá. La embarrada que quedaba acá todos los días, la pelea campal que había acá, era muy fuerte. Ellos parece que se ponían de acuerdo a las 3 de la tarde. Empezaba todo. Los piedrazos, los carabineros que estaban allá y los carabineros, las bombas para acá. En 30 años de democracia, Chile progresó adelantándose a Argentina, Uruguay y Costa Rica. La pobreza bajó de un 50% en 1990 a un 9% en el 2018. Desapareció la desnutrición infantil. La educación superior, antes privilegio de unos pocos, se abrió para más de 1 millón de estudiantes. Un país que no tenía una sola autopista se cubrió de vías rápidas y carreteras urbanas, y con una cobertura de 142 kilómetros, el Metro de Santiago llegó a ser la red más extensa de Sudamérica, con 7 líneas funcionando y otras 3 en desarrollo. No había un anuncio o información que permitiera anticipar, digamos, qué era lo que iba a ocurrir. Esta secuencia fue captada por una cámara de seguridad en la estación La Granja del metro el 18 de octubre de 2019. Las puertas de acceso están cerradas y jóvenes empiezan a desplazarse aparentemente con ganas de hacer algo o de deshacer algo. Finalmente cede el portón y comienza la destrucción. Con una bolsa colgando de una mano, un hombre bajito y mayor observa. Aumentan los destrozos y la rapiña se extiende. El hombre bajito observa. Cuando los vándalos salen del lugar dejando un comienzo de incendio, el hombre entra cojeando. ¿Vendrá a saquear también la estación que sirve a un vasto sector de gente modesta? No.
Avanza con su pierna mala y con su pierna buena apaga el fuego. Luego retrocede lentamente y cierra la puerta. Pero su ejemplo sencillo y ciudadano no será seguido. Al cabo de unos minutos vuelven los delincuentes, violan nuevamente el portón y las emprenden con las boleterías y los cristales. El hombre mayor, bajito, pobre, solo, cojo y desangelado, observa el paso de la incontenible furia. ¿Qué estará pensando? ¿Qué puede hacer? Los intrusos desvalijan y roban lo robable y destruyen lo destruible. El hombre bajo y cojo observa. ¿Quién es? ¿Vive solo? ¿Duerme en la calle? ¿Se fue con la pena de no haber podido defender la estación? ¿Su estación? Los jóvenes prosiguen el pillaje. Tienen rabia quizás, pero ¿habrán tenido tiempo para reflexionar? Para preguntarse, por ejemplo, ¿por qué destruyo y quemo lo que es mío, lo que me pertenece, lo que es del pueblo? No. Seguramente no se hacen preguntas o no tienen tiempo para hacerlas porque hay que destruir al enemigo y la estación del metro parece ser el enemigo. En el acceso superior, jóvenes graban con sus celulares el incendio de esa estación derrotada ya y sin defensa. Una mujer que estuvo protestando de manera pacífica, como muchos, sartén y cuchara en mano, les enrostra la gratuita maldad. Nadie parece hacerle caso y quizás es ella la única que se da cuenta que no están destruyendo un metro o el metro. Lo que están haciendo es destruir su metro. El metro de ella, el metro que con su plata, con su IVA y con sus sueños ella también ayudó a construir. ¿Qué consiguen con eso? Nada. Metro Trinidad. El 18 de octubre del año pasado se hicieron llamas y humo cientos de millones de dólares en trenes y estaciones del metro, supuesto orgullo de los santiaguinos. Simultáneamente se registraron saqueos y el gobierno declaró estado de emergencia. Uno de los principales problemas del gobierno fue no haber sabido lo que estaba pasando bajo sus propias narices, ¿no? O sea, esto lo pilló completamente de sorpresa y ahí naturalmente hay un problema de inteligencia. Han pasado ya 7, 8 meses, ya me pierdo, ¿no? Y todavía no sabemos quién tenía la capacidad esa tarde de viernes de quemar estaciones de metro. Hasta ahora hay 42 formalizados por los atentados contra el metro. Inicialmente hubo un movimiento espontáneo. Hay algunos llamados
a tomarse el metro, pero que posteriormente, cuando empiezan ya los incendios, ellos empiezan también a ver algunas convocatorias por redes sociales. Incluso la novia de uno de los imputados manda algunos mensajes por WhatsApp señalando que está el novio, en este caso el imputado, prendiendo una estación al metro, y esos comunicados empiezan como a viralizarse en las redes. Hoy día, con redes sociales, basta una convocatoria, basta un mensaje de WhatsApp, un grupo en Telegram o basta una página en Facebook para coordinar a un gran número de personas para ejecutar este tipo de hechos. 57 acá me están tirando bengala. Posteriormente este movimiento fue dirigido en el fondo a mantener lo que estaba ocurriendo o ocupado por algunos grupos, especialmente grupos anarquistas, destinados a que este movimiento se mantuviera encendido permanentemente. Algunos se preguntan por qué el gobierno no apagó, controló o bloqueó las redes sociales durante los desórdenes, como lo han hecho países como Rusia, China, India e Irán. Bloquear las formas de comunicación hubiera implicado una especie de censura. Y yo creo que eso hubiera quizás enardecido aún más aquellas personas que consideraban que las vías de la democracia no eran las adecuadas para resolver los problemas. Para algunos, la violencia fue la consecuencia de un Chile hastiado de corrupción, injusticias, bajos sueldos y pensiones malas. Para otros, el vicioso comienzo de una dislocada etapa que frenó los avances alcanzados en 30 de los mejores años de la República. Una suerte de implosión vertiginosa se apoderó del país, en lo que algunos llamaron estallido social, otros la contingencia y otros la revuelta. Pueden haber muchas causas parciales, pero hay una sola importante, se llama malestar social. La energía profunda, arcaica, más importante que conocen las sociedades, junto con el poder, la contracara de alguna manera del poder, lo que es capaz de destruir el poder. Y lo que pasó es que efectivamente eso estalló el 2019 con evidencias que estaban muy claras desde 2011. El alza de 30 pesos en el metro gatilló una adolescente evasión. Un ministro sugirió a los disconformes madrugar y pagar un pasaje más barato. Los saltos sobre los torniquetes proliferaron y una inesperada asonada se extendió con cacerolazos, disturbios y pillaje. Y la gente se cansó nomás, po. Declarado el estado de emergencia, los militares llegaron a las calles con sus tenidas de combate e intimidantes fusiles de guerra. Personas mayores con sus mochilas de experiencias pensaban que no había otra solución. Porque es la única forma que el pueblo respeta uno con otro. Porque ya carabineros no lo respetan ya lo que han hecho. Probablemente chilenos añosos tenían fresca en la memoria la represión dictatorial con su secuela de asesinatos, desaparecidos y campos de concentración y torturas. Pero ahora con los jóvenes ocurría algo distinto y perturbador. A la generación de ahora no le dan miedo los milicos. Sí, a nadie. No estamos criados con la terapia del shock como nuestros papás o nuestros abuelos. Había una generación que quería salir a la calle, que quería mostrarse y que quería sentir que era parte de la historia, ¿no? Quizá una de las cosas más frustrantes del sistema de nuestra propia modernización capitalista es que la vida no ofrece grandes aspiraciones ni ofrece grandes épicas, ¿no? Y ahí había una épica. Las armas parecían no inquietarles.
Y lo curioso es que ahora los militares se veían amilanados, probablemente no por temor a los manifestantes, sino por el miedo a originar una masacre. Se presumía que los militares actuarían por presencia, pero el ambiente en la Plaza Baquedano y en la costanera junto al río Mapocho estaba cargado a la protesta masiva y a los celulares que captaban cada acción de los soldados. Hubo algunos disparos al aire. ¡Maricones, culiao! Sensatos oficiales dispusieron un ordenado y lento repliegue en medio de las piedras, las provocaciones, insultos y escupos. ¡No podí! ¡Salgan de aquí! ¡No podí! Fue una difícil contención, pero seguramente evitó males mayores. Las manifestaciones evidenciaron una transversal molestia ciudadana que, más que con el alza del metro, tenía que ver, según algunos, con otra mortificante cuestión, la desigualdad. La desigualdad es un elemento disruptor. La desigualdad no es solo la desigualdad económica, es la desigualdad de poder y fundamentalmente es esa forma de desigualdad a la que llamamos injusticia. La sensación de injusticia y la sensación de impunidad para resolver esa injusticia había crecido enormemente. Desigualdad ha habido siempre en Chile, entonces uno tiene que preguntarse cuál fue el gatillante aquí, ¿no? Y el gatillante es que el progreso material que hemos tenido no siempre se percibe que esté bien distribuido. Según Naciones Unidas, Chile había conseguido el mayor índice de desarrollo humano en Latinoamérica. En 30 años de democracia, el país progresó como nunca antes en su historia. Aumentó el promedio de vida de sus habitantes y el consumo de bienes devino en consumismo. Para muchos ya no era un sueño imposible entrar a la universidad, tener un auto o viajar a otros países. ¿Era tanta la desigualdad en Chile? La desigualdad cuantitativamente medida había venido disminuyendo en Chile. Y no es cierto en consecuencia, estos son los hechos, digamos, no es verdad en consecuencia que Chile sea el país más desigual de la región de América Latina, ni uno de los países más desiguales del mundo. Es muy desigual, desde luego, no vale la pena cegarse frente a eso, pero no al extremo que se describe, y no es verdad tampoco que la desigualdad se hubiera venido incrementando en las últimas décadas. La verdad es la opuesta, había venido disminuyendo. Una semana después de los ataques contra el metro, 1.200.000 personas se congregaron en la mayor protesta pacífica en la historia de Chile y se calcula que unos 3 millones se manifestaron en todo el país. Tal vez lo más llamativo, lo más sorprendente, lo más enigmático de esa multitudinaria y magnífica manifestación fue que no tenía orgánica, ni tenía programa, ni tenía orientación ideológica. No fue una marcha de mayorías, fue una multitud de minorías la que ahí se juntó. Los más viejos reclamando protección para la vejez, los más jóvenes reclamando por el desastre ecológico o por la presencia de las bicicletas en la vida cotidiana. Otros por la desigualdad en un sentido abstracto, otros reclamando por la cuestión escolar. Lo que tuvimos allí, si lo miramos con cierta imparcialidad y ponemos al margen, como digo, nuestras orientaciones ideológicas o nuestras adhesiones frente a este fenómeno,
es una multitud de minorías, muchas personas enarbolando cada una intereses a veces distintos, unos de otros, y no una mayoría compacta, con conducción orgánica, con programa ideológico, ni nada que se le pareciera. Pero la violencia no fue apaciguada. Chile se desarrolló evidente, no hay ninguna duda, pero detrás estaba avanzando no solamente un malestar subjetivo, variables objetivas, la mitad de la población pensionada no llega al ingreso mínimo, bueno, de hecho el 75%, 80% no llega a lo que es el salario mínimo, y por tanto estamos hablando en el límite de la pobreza permanentemente para más de la mitad de los pensionados. Una incontrarrestable campaña proclamó en los 80 que el nuevo sistema de AFP pagaría mejores pensiones. Poco se advirtió sobre lagunas previsionales y cotizaciones bajas. Para rentas medias y altas y con capacidad de ahorro voluntario, la reforma se tradujo en buenas pensiones, pero resultaron deprimentes para trabajadores con rentas bajas y periodos sin cotizar. Se nos dijo que si ahorrábamos, el sistema de pensiones que se había instaurado en los 80 me iba a dar una jubilación satisfactoria. Y me dijeron incluso que me podía ir a los lagos del sur, a andar en bote, a tener una vida bastante idílica. Bueno, llegó el momento en que yo me pensioné y ese sueño tampoco se cumplió. Agrega Tironi que otro gran sueño malogrado es el de la educación como escalera de ascenso social, idea promovida por más de 30 años. Cientos de miles de jóvenes de sectores medios y bajos accedieron a las universidades tradicionales y a las privadas que surgieron como callampas porque era rentable el negocio y las familias se endeudaban. Estos jóvenes formaban la primera generación que trepaba por los anhelados peldaños universitarios. Con el estancamiento del crecimiento económico, con la masificación de la educación terciaria, o sea, universitaria, el rendimiento de esa inversión fue siendo cada vez más escaso. Y ese sueño se trastocó en frustración y en rabia, o sea, en un sentimiento de expropiación. A mí me quitaron, me expropiaron un destino que me habían prometido y que yo ya lo sentía mío y por el cual había pagado. Yo y mi familia el precio para alcanzarlo. Chile es una sociedad que todavía tiende a reproducir muy fuertemente el privilegio y la cuna, ¿no? En Chile todavía ocurre que basta que uno sepa dónde vive o dónde habita un niño de 5 o 6 años y uno pueda con altísimas probabilidades de éxito predecir toda su trayectoria vital. En las protestas pacíficas participaron millones de ciudadanos con distintas demandas y anhelos de mayor justicia social. Y en las violentas hubo no solo jóvenes frustrados, también personas en situación de calle, anarquistas con tendencia a la piromanía, delincuentes, aprovechadores de desórdenes, chiquillos con la adrenalina desatada y algunos que veían una oportunidad revolucionaria. Hay sectores ideológicos bastante formados también, de una izquierda radicalizada que participa de esto. Y sobre todo es importante señalar que no son habitantes del sector, sino que provienen de sectores populares. La barricada es una cuestión que se ha sostenido prácticamente desde los años 80. O sea, uno lo nota incluso cuando va a poblaciones como la José María Caro, la Victoria, bueno, la Bandera, un poco más allá. El pavimento, el asfalto está deteriorado porque la barricada es algo constante. En democracia no todos ven las barricadas como expresiones inocuas de protesta, y estas se hicieron particularmente ingratas para los moradores del entorno de la Plaza Baquedano, lugar tradicional para celebraciones políticas y deportivas. Había que esperar un rato aquí encerrado dentro para que ellos se arrancaran, para que vinieran los carabineros y los corrieran de aquí un rato. Entonces ahí veíamos menos que estaba despejado y ahí salíamos. Era dramático, pues imagínate todos los días
Esto al salir era más pacífico, pero luego se tornaba, cuando tú regresabas a la casa, tipín 5, esto no se podía entrar, estaba todo lleno, colapsado, y el ambiente que se generaba, nos destruyeron toda la fachada. Fue terrible esos meses. Tuvimos que mantenerlo cerrado el local por el asunto del estallido, por el asunto de los saqueos, de las bombas lacrimógenas, todo eso. Había de todos los locales, ahora no tenemos nada en toda la cuadra. Bancos, farmacia, supermercado que había aquí atrás, pero nada de eso existe ahora. Pero aquí, en medio de un ambiente tóxico, de alguna manera se montó una comunidad contestataria entre gases, peñascasos y balines. Sabemos que nos viene una enfermedad pulmonar en cualquier momento, pero es parte del juramento que hicimos nosotros como Matalagri, que es defender el aire de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros abuelos hasta la última consecuencia. Es juventud popular en dos condiciones: desocupada o con oficios en los que pueden administrar su tiempo. Oficios que son altamente precarizados. Vendedores ambulantes, gente que tiene carritos, que en el fondo que puede dedicarle una parte del día a estar haciendo este tipo de presencia. Esto no solo es por mí ni por el que está acá al lado, sino que es por la gente que viene atrás de nosotros, por nuestros sobrinos, por nuestras hermanas, por nuestras primas, por nuestras mamás, por nuestras abuelas. Evidentemente que hay una estética, como poco a poco los sujetos que se autodenominan o se los empezó a denominar como la primera línea empiezan a tener una apariencia. Los sueños de un mundo nuevo se traducían a veces en violencia y otras veces en inocente, lúdico y delirante jolgorio, con algo de primitivo aquelarre y con una estética insólitamente atractiva, con frases ingeniosas, generalmente cargadas al odio. Obviamente que la estética de la fuerza policial es una estética, ¿ya? Tienen una apariencia, ¿cierto? Tienen un despliegue, ¿ya? Lo interesante, ¿cierto?, es que cómo esas estéticas, ¿cierto?, cómo esas visualidades se enfrentan. Performances irreverentes y liberación de convenciones. El lunfardo carcelario se instaló también y los policías eran los Perkins y la yuta asesina. Era como todo un movimiento, ¿ya? Muy, claro, lleno de violencia, lleno de gases lacrimógenos, todo lo que se quiera, pero había una suerte de coreografía, ¿ya? Que era bien interesante y que era ya el conocimiento de una parte con otra. Muchos de estos jóvenes que están acá no tienen nada y ven que su futuro va hacia la nada, porque no tienen pensiones aseguradas, no tienen educación, no han estado dentro del sistema porque están excluidos, viven en poblaciones violentas. Las protestas en democracia son legítimas e incluso necesarias, pero la violencia no es legítima. Destruir y quemar una universidad, quemar una iglesia patrimonial, incendiar un centro cultural y el museo dedicado a Violeta Parra son actos ilegítimos e infames. Aunque naturalmente hubo manifestaciones pacíficas y la gran mayoría de la gente que se manifestaba tenía una voluntad pacífica, eso siempre después quedó un poco mezclado con esa violencia. Y por eso es que es tan importante salir de esto por vías políticas, justamente para
para limpiar ese pecado original que tuvo este movimiento, que fue originado por la violencia, ¿no? La violencia dejó a miles de chilenos sin movilización y sin empleo, a automovilistas arriesgándose en calles sin semáforos ni alumbrado público. Humilló a muchos obligándolos a bailar en el asfalto para poder desplazarse en sus vehículos so pena de verlos apedreados o de verse ellos mismos agredidos. Los hechos que se vivieron fueron de tal magnitud que nos obligaron a redoblar nuestro esfuerzo, a estar al límite de nuestras capacidades. Nosotros teníamos el dos tercios de nuestra dotación cumpliendo funciones de orden público. La quema de farmacias y supermercados dejó a barrios enteros con suministro precario de alimentos y medicamentos, mientras el miedo acoquinó a comerciantes obligados a blindarse con acero para impedir la presión de matones e incendiarios. Los grafitis fueron la cara propagandística de los desórdenes, mientras las redes sociales construían el aparataje comunicacional que los articulaba. La policía parecía superada. Todo lo que circuló a través de redes sociales, a través de los sistemas informáticos que hoy día dominan la juventud o movilizan las masas, no tuvimos la capacidad a lo mejor de advertir oportunamente que esto iba a ocurrir. Lo llamativo en las protestas no fue la presencia de muchachada pobre o vulnerable, sino la concurrencia de clase media, incluso jóvenes de secciones acomodadas de la ciudad. Es muy inorgánico y también me refiero a que no hay como líderes y también es muy transversal. Hay muchas clases sociales entre medio. No hay como, no es mucho, esto al principio fue muy criminalizado. Sin embargo, con el tiempo nos hemos podido dar cuenta de que hay gente de clase alta. La pobreza produce una energía social disruptiva muy baja. La gente quiere sobrevivir. En referencia a la esclavitud y a los esclavos, el precursor de la sociología Alexis de Tocqueville dijo que mientras más liviano es el yugo, resulta más insoportable. Las sociedades democráticas somos cada vez más intolerantes a la desigualdad y por tanto yo no sé si ha crecido o no la desigualdad, probablemente digamos es más visible simplemente hoy día. Mansuy y Mayol consideran que las protestas alcanzaron mayor dimensión porque Chile progresó, la gente se educó y la sociedad se hizo más compleja. Corolario, las desigualdades abusivas son más intolerables. Las sociedades que enfrentan desafíos más complejos tienen estallidos más grandes. Eso es la historia de Francia. La Revolución Francesa no se produjo en un reinado pobre. Se produjo luego de una gran bonanza que produjo un estancamiento. El sociólogo declara que el malestar asociado con la desigualdad y con el llamado modelo chileno ya lo había detectado en un estudio efectuado el 2009. Nunca antes en Chile sí había habido un tipo de sociedad como el que estamos viviendo hoy día. Y en ninguna parte del mundo ha existido un tipo de sociedad con la articulación entre las distintas políticas públicas tan radicales en el orden del libre mercado. Otros analistas creen que la desigualdad fue una causa, entre muchas, de las movilizaciones pacíficas y violentas. Sabemos en general que cuando las sociedades mejoran su nivel de bienestar material, las personas se vuelven más intolerantes, evidentemente, con la desigualdad. Este es un primer factor, la paradoja del bienestar. No hay ningún país igualitario, dice Peña, pero advierte que la desigualdad se legitima cuando el consumo se expande con más personas accediendo a él y con la meritocracia, es decir, la idea de que los recursos y oportunidades en la vida social se distribuyen al compás del esfuerzo y talento de las personas. Ese relato que legitimaba la desigualdad fracasó porque la expansión del consumo no creció y no se erigieron instituciones genuinamente meritocráticas. Cuando la sociedad detiene esta expansión del consumo, cuenta con estructuras meritocráticas que son meras fantasías, digamos. Prometen,
distribuir esfuerzos, distribuir recursos, digo, al compás del esfuerzo, pero en verdad lo que hacen es reproducir el privilegio. Cuando eso ocurre, bueno, la herida de la desigualdad, como digo, queda sin restañar, queda al descubierto y se vuelve una cuestión lacerante. Acabamos siempre con el 7% de los niños de Chile asistiendo a colegios privados, particular pagados, en tanto el 93% sigue estando en colegios públicos, ¿verdad?, de peor calidad. Lo que sordamente se removía bajo el piso de la estabilidad chilena eran las expectativas creadas por un exitoso modelo económico que permitió una dramática reducción de la pobreza, con millones de personas que aspiraban a bienes reales o simbólicos asociados con el consumo y la promesa que la sociedad recompensaba el esfuerzo y talento de las personas. Se gestó una sociedad plural, diversa, deliberante, y mantuvimos un sistema de poder altamente oligárquico. Y ese choque se fue haciendo insostenible. Y ese choque fue la energía que emerge el 18 de octubre. Ya volvemos con Informe Especial. En la calle, invariablemente las protestas terminaban en choques con carabineros. En la primera línea, jóvenes de ambos sexos adquirieron una particular habilidad disputando espacios a la policía. El carabinero ya no despierta la legitimidad que despertaba, y eso cambia la relación. Pasamos de el juego casi de acercamiento y alejamiento a una disputa cuerpo a cuerpo. Esas personas seguramente no leyeron las estrategias romanas de las legiones, pero al final hicieron algo parecido. Aprendieron a enfrentarse en esa lógica para mantener la movilización activa. Las personas que estaban en primera línea lanzando piedras, el evento incendiario, se exponen a esa defensa legítima por parte de la autoridad que tiene la obligación y el deber de restablecer el orden. Varios factores. Uno que a mí me llama la atención es la simetría tecnológica y de equipamiento que se llegó a producir entre las fuerzas del orden, llamémoslo así, carabineros, y estas fuerzas del desorden, como la primera línea. O sea, en términos de conocimiento, de estrategia, de táctica, de recursos incluso, comenzaron a ser más o menos similares. Esto en gran parte gracias a que este era un grupo normalmente más educado que los propios carabineros, con más escolaridad, con más años de escolaridad que los carabineros, que vía, ¿no es cierto?, las redes sociales y vía internet tenían acceso como a una bolsa de información que es planetaria respecto a cómo se combate a la policía. Estamos organizados hace como 3 meses, todos los matalagrios, bomberos, y bueno, viendo de las protestas en Japón, cómo apagaban más o menos, empezamos a investigar y llegamos a la conclusión que había que hacer agua con bicarbonato, un poquito de quick, unas gotitas para que no provoque el efecto slime que se llama, que sale con mucha espuma, y leche magnesio. Así que esa es como la misión de nosotros, como dicen matalagri, apagar las lacrimógenas que va tirando. La simetría en el equipamiento combativo era relativa. Según el Instituto de los Derechos Humanos, hubo 3.838 civiles heridos, de los cuales 1.933 resultaron con lesiones de balín, balas y perdigones. Hubo 460 heridas oculares y 35 personas registraron estallidos o pérdidas de ojos.
por impacto de granadas lacrimógenas, 298 manifestantes sufrieron lesiones. Yo no sé si existe un país en el mundo que haya enfrentado 166 días con la contingencia, con la intensidad y con los niveles de violencia que ocurrieron en nuestro país. Están disparando. ¡Ey, flaco! Agárralo y ayúdalo. Mucho herido, mucho balín por parte de carabineros, disparos, lacrimógenas, mucho gas. También, obviamente, los manifestantes, hay mucha rabia, por tanto, y se puede ver en todas partes. Los derechos humanos son fundamentales y así se nos ha inculcado. El hecho de que no tengamos víctimas fatales, el hecho de que nuestros carabineros no hayan hecho uso de sus armas letales, da cuenta de que en muchos casos, habiendo situaciones que fueron graves, con agresiones violentas, directas, los carabineros no hicieron uso de sus armas de fuego por tener la convicción de que el derecho a la vida y la integridad física de las personas es un bien superior. Y en eso veo a la policía que está detrás de un kiosco escondida. Habían funcionarios de carabineros. Y en eso quedo mirándolos yo. Quedo mirando y un funcionario levanta la escopeta y me apunta a la cara. Carlos Puebla es maestro enfierrador en la construcción. Ahora está cesante y hoy utiliza una prótesis ocular. Y lo único que sentí un apagón en mi ojo nomás. Sentí algo frío, algo helado y nada, pues traté de correr, traté de salir de ahí, pero ahí me desvanecí en el suelo y caí. Espérate, ¿estáis bien? ¿Estáis bien? Lo que ocurrió en Chile con la represión que se produjo a propósito de la revuelta de octubre es simplemente inaceptable. Para, si todavía no vino, ven, sal. El Estado no estuvo a la altura de sus deberes, de los deberes que sobre él pesan, cuando los ciudadanos le entregamos el monopolio de la fuerza. La razón de por qué exigimos más a la policía que a un ciudadano común y corriente a la hora de comportarse en una protesta descansa en este sencillo hecho. Sí, ¿estáis bien? A ver. ¿Qué pasó? Ya, pero no entró, fue el golpe en la guardia. Fue el golpe acá, ¿estáis bien? Vale. Hay una gigantesca asimetría de poder entre el Estado y el ciudadano. El ciudadano podrá tirar piedra. Podrá incluso rebelarse, pintarrajear las calles, incluso intentar agredir a la policía. Pero así todo, la policía tiene deberes mayores de comportamiento que el ciudadano, atendida a la asimetría de fuerza que entre ellos media. Examinados los datos del Instituto de Derechos Humanos, se concluye que hubo excesos inexcusables de policías y soldados. La Fiscalía investiga 3 homicidios, 2 cometidos por soldados en Coquimbo y 1 por carabineros en Santiago. Defensores de los derechos humanos como Human Rights Watch condenaron explícitamente los abusos policiales. Hay imágenes que muestran a los policías apuntando sus armas directamente a las cabezas de los manifestantes. Lanzar piedras, lanzar bombas molotov, hacer disparos con armas de fuego, no son manifestaciones. Y hay que dejar muy claro diferenciar entre las manifestaciones públicas y los hechos de violencia. Entonces, no hay mea culpa. No, por supuesto que siempre hay mea culpa. ¿Cuál? El mea culpa es que tenemos que perfeccionar y tenemos que perfeccionarnos en todo orden de cosas. Hay un montón de indicaciones que han hecho organismos internacionales, hay una experiencia de vida. Si la institución no estaba preparada para esto, el país tampoco.
Nadie podía dar cuenta de que esto iba a ocurrir. Nosotros teníamos una dotación de carabineros de 1000, un poco más a nivel nacional, para mantener y controlar el orden público históricamente. Pues bien, lo que nos ocurrió nos significó tener más de 25.000 carabineros diariamente en jornadas extenuantes, 18, 20 horas, permanentemente estando en acciones de orden público. Eso significa un agotamiento, eso significa un estrés. Se puede comprender el estrés policial, pero hubo ocasiones en que carabineros se extralimitaron y cometieron delitos. Ello ocurrió en Rancagua, cuando Esteban Carter se juntó a otros jóvenes para protestar. Cuando él tranquilamente se retiraba para regresar a su casa en Machalí, cayó fulminado. Mi riesgo vital duró como 3 días, creo que duró 3 días, pero al 5.º día me sacaron de la UCI porque no había espacio en la UCI. La memoria me la afectó bastante, sobre todo la memoria a corto plazo. Más que la memoria a largo plazo. Bueno, me gustaba harto jugar fútbol. Jugaba en el club del barrio de acá al lado, Unión El Guindal. Bueno, ahora no voy a poder jugar fútbol nunca más. Estoy tratando de reproducir plantas. Dice que a pesar de todo tuvo suerte porque quedó vivo. Quedé con esquirlas en la cabeza, una parte del cerebro muerta, esa no me va a renacer. Bueno, tengo un hoyo acá en la cabeza sin hueso, del porte de una moneda de 100 pesos. El ahora ex sargento Maulén, que disparó a una distancia de 8,5 metros, fue condenado a 5 años de presidio con pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el delito de homicidio frustrado. Esteban Carter está condenado a vivir de por vida con los efectos de la lesión cerebral. Cree que Dios tuvo algo que ver con su recuperación. Y después de noche, un rezo aparte antes de quedarme dormido. Igual tengo que tomar remedios para la cabeza. Estaba llena la Plaza Italia y están en su derecho, tenemos derecho de manifestarnos libremente, pacíficamente también, pero quizás se escapa de las manos esos pocos o el poco grupo que lo hace de manera no necesaria, con violencia, fuego. Aunque protegidos con cascos, escudos e indumentaria apropiada, policías como Catalina, de 21 años, estuvieron también expuestos por semanas a pedradas y artefactos incendiarios. Sentí un poco de miedo al verme envuelta en llamas, pero también gracias a la ayuda de mis colegas, igual que tenemos supresores de fuego y también actuaron muy rápido. Lo único que sí sentí fue cuando explotó en el casco y un zumbido. Y pasó eso y empecé a ver puro fuego. En ese momento fue que mis colegas, mis compañeros, estaban encima mío intentando apagar el tema del fuego que tenía en la cara. En Carabineros señalan que sus efectivos no libraron indemnes de estos enfrentamientos y entre octubre del año pasado y marzo del 2020, 5.100 carabineros habrían resultado lesionados, 45 heridos por armas de fuego, 80 recibieron perdigones y 4.975 lesionados con fuego, piedras y otros objetos contundentes. Mucho se habló de un montaje hasta que un video de una cámara de seguridad registró lo efectivamente ocurrido. Me tuvieron que rapar la cabeza porque me quemaron todo el lado derecho. También sufrí lesiones en el ojo, me quemaron el ojo derecho, la nariz, ambas fosas nasales y la cara en sí. Y tenía mejilla, oreja y el cuello. Yo me miraba al espejo y era otra persona. Tenía quemaduras por toda la zona derecha del rostro y no pensé quedar como estoy ahora.
se notaba más mi marca en el rostro y en el cuello igual se nota una mancha, no sé si se logra ver. Y las otras quemaduras fueron más superficiales y pequeñas, como acá en las manos, en los nudillos. Pero en el rostro, gracias a Dios, con las cremas y tratamiento que aún sigo usando, no se notan, que prácticamente no se notan. Y eso a mí me llenó el corazón, digamos, de orgullo a tener una institución que, por una parte, se fue desmoronando por algunas acciones, no de todos, de algunos, pero en cierta parte hay algunas personas que lo siguen dando las gracias por la labor que nosotros cumplimos. Para Magdalena Clot, la primera línea fue un fenómeno complejo y diverso, cuyos integrantes actuaron por variadas motivaciones. Pero la base de esas motivaciones siempre está como un deseo de justicia social y de buscar garantía de derechos sociales. La organización que se produjo fue una organización más bien espontánea, más bien creada en la calle. No es que hubo alguien que le dijera: usted se dedica a recoger, no sé, piedra, usted a la onda, usted a la protección. No, esto se fue creando ahí, ¿ah? Y se fue ritualizando. Muchos han justificado el quehacer de la primera línea señalando que actuaban para defender a los manifestantes pacíficos. Las señoras Maite y Nancy se organizaron para llevar insumos y prepararlos en una olla común frente al parque forestal. Allí alimentaban a la primera línea. Decían que era un acto de amor. Esto me llena de vida, porque veo la solidaridad, la vivo. Esto me hace tener esperanza que yo creo que había perdido de alguna manera. Se nota que ya del Metro Salvador para acá abajo la cosa es bélica, es bélica. No tendría otra palabra para describir la conducta de los pacos. La imagen del Paco de partida es una provocación para las personas que estamos ahí en la plaza. Tú notáis en la corporalidad de la gente que está ahí adelante, notáis esa rabia y esas ganas de destruir ese poder. El actuar de la primera línea efectivamente permite, en cierta medida, defender esa concentración pacífica. Cuéntame un poquito, porque yo no lo veo así. Veo todas las grabaciones, tengo revisado horas y horas de grabación. Nunca veo que están protegiendo, más bien están provocando y atacando a los carabineros. En una de las grabaciones, al final terminaron quemando un guanaco. Efectivamente sí, tienen una relación quizás más radicalizada y algunos cumplen roles más activos y más violentos al enfrentar a carabineros. Y eso es efectivo y no hay que negarlo porque es así. Pero también es por un círculo de violencia que existe entre la relación con las fuerzas policiales y las instituciones, como los aparatos, en el fondo, estatales, con cierta población en el fondo. Y es un círculo de violencia, ¿no? El estallido sorprendió y no fue capitalizado por ningún partido opositor, pero junto a la profusión de emblemas chilenos y mapuche estuvieron presentes las banderas negras o rojinegras del anarquismo, proliferando los grafitis contra el Estado y los llamados al saqueo y a quemarlo todo. Un comunicado anarquista difundido el 7 de octubre de 2019 por las redes sociales había convocado al sabotaje y a la evasión en el transporte público. Todos han menospreciado el movimiento anarquista y del poder o de las acciones que ha ido tomando en el tiempo. Los grupos anarquistas siempre han buscado históricamente los grupos tradicionales lo que es llegar al caos a través del fuego, como ellos mismos utilizan como una de las herramientas, atacando obviamente todo lo que implica el poder en lo que dice relación con el poder económico, pero también con el poder del Estado. Entonces, en ese sentido, si uno empieza a mirar cómo se produce el movimiento, junto a otros grupos que también aparecen por ahí, obviamente que el movimiento anarquista también está presente. Donde ellos buscan instrumentalizar a los grupos que son de narcotraficantes y de grupos o lumpen, como ellos dicen, de grupos delictuales que son los que tienen el poder de fuego también y por lo tanto también conducir esa energía
hacia atacar las formas de poder, al Estado, a las empresas. Hay una red anarquista mundial que estaba más presente en Chile, que había tenido señales también, como la bomba en la escuela militar, lo de la bomba al hogar de Oscar Landerreche. Esa cultura estuvo presente en el 18, no en las manifestaciones masivas, del millón y tanto de personas, pero sí en estos grupos como los de la primera línea. Y el anarquismo ataca al gobierno y a todos los partidos, incluido el comunista. Condena el plebiscito y denuncia que se pretende un capitalismo con rostro humano. Para ellos, Lenin, Stalin, los Castro y la KGB no serían deformaciones de procesos revolucionarios, sino su consecuencia natural. Cualquier alternativa a la anarquía es una salida cobarde que busca perpetuar la dominación bajo la máscara insidiosa de transformaciones, dicen los anarquistas. En los ataques contra la policía, personas enfundadas en negro mostraron su destreza para arrojar bombas Molotov. El Estado no es la solución, dicen los ácratas. No creen en la necesidad de un poder político y, según ellos, el Estado no responde a los problemas y así lo proclaman en la calle. Los anarquistas han encontrado efectivamente un espacio donde van a crecer, no cabe ninguna duda. Van a crecer porque finalmente, de alguna manera, en el fondo, pueden decir, tenemos razón. La única respuesta es aquí intensificar la lucha, la disputa, la destrucción, la degradación de las instituciones. Tenemos un problema de un Estado que tiene dificultades para imponer y sostener las normas que prescribe. Y esto está en directa relación con su grado de legitimidad, va a decir con la confianza que despierta en la población. Nosotros acumulamos un déficit de confianza en el Estado, lo que hace que la capacidad que tiene para manejar una situación crítica sea menor a la que tienen otros países donde no han vivido estas crisis políticas tan profundas como la que nosotros vivimos hace un tiempo atrás. En La Moneda dicen estar preparados para eventuales resurgencias violentistas. Por eso el gobierno impulsó y reaccionó rápidamente con una agenda social potente para ir al fondo de los problemas muchas veces. Y eso estaba en nuestro programa de gobierno, Santiago. Cuando el presidente Sebastián Piñera hablaba de la clase media protegida. Respecto de la cuestionada policía, Gali señala: hoy día tenemos medios modernos y entrenamiento distinto, una forma de proceder por parte de Carabineros. Carabineros lideró este proceso de modernización o actualización en materia de control del orden público. Y eso uno lo ve en la práctica. Las protestas pacíficas y los desórdenes violentos que estremecieron a Chile parecía que no se resolverían con más policías y pequeños ajustes. Bien. Muchas gracias. Dirigentes de casi todos los partidos comprendieron que la solución debía ser política y el 15 de noviembre llegaron a un acuerdo para pedir al soberano, es decir, al pueblo, un pronunciamiento respecto de un nuevo ordenamiento institucional. El domingo pasado el pueblo habló y resolvió con una abrumadora mayoría que quería una nueva constitución generada democráticamente en una convención constituyente. Ya volvemos con Informe Especial.
¿Lograremos encauzar el malestar ciudadano de una manera creativa y eficiente? Lo que está en peligro es la democracia, ¿no? Cuando el simplismo se instala en los análisis, están en peligro los bienes más importantes de una vida civilizada. La civilización es una delgadísima capa. Basta rasgarla un poco para que lo peor aflore. Lo hemos visto recién. ¿Podremos construir una sociedad más libre e inclusiva, con mayores niveles de equidad y un Estado moderno, fuerte, respetado y respetable que acoja las demandas más sentidas de la ciudadanía? ¿O nos veremos nuevamente envueltos en una vorágine de violencia irracional que nos conducirá al caos cotidiano, al estancamiento o al afloramiento de posturas autoritarias de distintos signos? ¿Arrojaremos por la borda la democracia arduamente conseguida?